esta entrevista sin filtro a la cual tenemos invitada, en este caso, fuerte el aplauso para ella, a mi querida prima, ¿puedo decir? Sí. Silvina Urbanek. Hola Silvina, ¿cómo estás? Hola Mati, buenas tardes. Qué lindo que estés acá. Gracias por te mandé un mensajito y sí, obvio me dijiste. Así que fuiste la primera en pasarme la foto, ya te hice el flyer, todo. Así que nos va a estar contando un poco sobre este libro que escribió, sobre cuestiones personales que pasaron en tu vida, el aprendizaje del hasta siempre. Así que vamos a estar un poco hablando de esto, de su vida, de su profesión y de lo que vaya surgiendo en esta charla sin filtro. Primero preguntarte cómo estás. Un día especial el domingo también, el Día del Padre, o sea que estamos con toda esta cuestión de por ahí entrever la realidad y lo que nos está pasando con estos días que se vienen. Entonces, bueno, primero preguntarte eso, ¿cómo estás? Bueno, bien Mati, gracias por la invitación. Como vos decís, bueno, son días, todos los días festivos de alguna manera, también los hacen recordar a los que ya no están. Particularmente yo no tengo a mi papá hace muchos años. Y bueno, y el papá de mi hija también no está hace 2 años y medio. Entonces, bueno, es todo el acompañamiento en este proceso y en el entender qué es lo que a uno le pasa y qué es lo que uno siente. Difícil momento sin duda, seguramente uno de los más difíciles, igual que las Navidades o esos momentos en los que son muy familiares deben ser muy complicados. Sí. Pasamos a hablar del libro y después nos metemos en estos temas. Primero quería saber cómo nació la idea de escribir. ¿Escribiste alguna vez? ¿Tenías la idea de que querías ser escritora? ¿Cómo nació eso? Entiendo que nació desde quizá un momento doloroso, pero ¿tenías el sueño de escribir alguna vez? No sé si como sueño, es como que capaz que es algo que siempre me llamó la atención, pero nunca me sentí capaz, no sé, algo así. Y en realidad el comenzar a escribir fue en el momento que Juanjo tiene su accidente y quedó directamente ya en terapia intensiva. A mí me pasó, a los días que estaba internado me pasaba que yo no me acordaba las cosas que iban pasando el día anterior. Entonces me encontraba con gente o me mandaban mensajes, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y yo no me acordaba. Entonces en esa sensación de incertidumbre, de darme cuenta que no estaba funcionando cognitivamente más que reaccionar, digamos, a la situación en estado de alerta permanente, dije, voy a agarrar y voy a empezar a escribir lo que pasa cada día, para que cuando él se despierte yo le pueda contar qué pasó, porque yo sabía que la persona que está en terapia pierde noción del tiempo, por momentos está un poco más lúcido, por momentos no. Entonces decía, bueno, cuando él se despierte yo le voy a poder contar qué fue lo que pasó, cuántos días, cómo fue. Bueno, entonces así empecé mi registro y todos los días a la noche, o si no podía a la noche porque llegaba muy cansada, a la mañana cuando tenía un ratito me ponía a escribir lo que había sucedido. Me costó un montón recapitular los días previos. Bueno, así empecé con mi diario. Eso quiere decir tipo un diario. Fue un diario de lo que pasaba. Aparte porque, bueno, lógicamente tengo 2 hijas, entonces era tratar que la vida, a pesar de que dio un vuelco de un momento al otro, pero tratar que ellas puedan seguir relativamente con sus rutinas, con la escuela. Así que bueno, era como un montón. Después que él fallece, mi diario perdió el sentido por el que yo lo inicié. Pero sí, había ya, sin darme cuenta, descubrí que en el escribir podía volcar todo lo que me pasaba. Entonces, a los días después del entierro, donde todo aparentemente vuelve... Cada uno vuelve a su vida normal y para uno la vida ya nunca más es la misma, fue donde empecé a escribir lo que sentía, lo que me pasaba, cómo iba siendo, ya dejaba de ser un diario para pasar a ser un registro de aprendizaje, de dolor, era como una mezcla, digamos, de todo. Lógicamente después lo fui acompañando también con terapia. Pero lo más rápido que pude hacer fue el escribir de vuelta, entonces fue realmente terapéutico para mí el escribir. Bueno, después, esto fue así como muy intenso todo ese primer año, creo que fue así de mucho aprendizaje a los golpes.
ir buscando por ahí en distintas actividades, en personas, empezar a descubrir el mundo con otros ojos. Eso realmente fue maravilloso. Y fue algo que lo fui plasmando, lo fui escribiendo y me pasaba de, no sé, encontrarme con canciones que parece que era el momento perfecto que lo tenía que escuchar, o con libros que me había comprado hace mucho tiempo y todavía no los había podido leer, y el momento en el que los agarraba para leer era el momento exacto. Empezar a maravillarme de cosas muy, muy sencillas, me sensibilizó un montón. Y bueno, y todo eso lo fui escribiendo. Cuando se iba a hacer 1 año de su fallecimiento, mi terapeuta me sugiere que haga algún mini homenaje. Entonces, bueno, yo pensando en qué homenaje que podía hacer, recordé que con él había iniciado un sitio en Instagram, pero que nunca había tenido el tiempo de generar contenido. Entonces decidí volver a ese sitio, que se llama Su Educación Emocional. Tiene un juego de palabras en realidad, porque SU de Silvina Orbanet, pero también tiene que ver con con algo propio de cada uno, ¿no? Volví a ese perfil de Instagram y empecé a escribir día por día algo del contenido del diario. Uh-huh. Cuando exactamente se hizo 1 año. Entonces, el 15 de septiembre del 2023 fue el día del accidente. Yo el 15 de septiembre del 2024 publiqué un fragmento, una parte, porque tiene que ser muy reducido también en Instagram, de recapitulando lo que había pasado 1 año antes. Y bueno, así seguí. Y una vez terminado ese diario, empecé a publicar partes de esos aprendizajes también. Ahí surgió ese sitio, digamos, que bueno, Lucio es quien me acompaña con el tema de la edición, las publicaciones, mi mano derecha en eso. Y bueno, en el 2025, sí, hace 1 año, estuve cursando una especialización en duelo. Y parte del libro se lo comparto a quien nos daba esa especialización. Cuando lo lee, me dice Silvina, la verdad es que yo llevo leído un montón de materiales de duelo, me dice, y no he leído nada parecido a lo que hiciste. Te aliento a que lo publiques. Y bueno, y ahí fue donde empezó a tomar más forma el tema de libro en sí, digamos. Empecé a investigar con editoriales. La editorial con quien hice me respondieron enseguida. Eso también fue todo un aprendizaje, porque no tenía idea cómo se trabajaba con la editorial. Habían personas de aquí del Dorado que sí son escritoras, que ya lo habían leído, que yo se los daba, porque como yo nunca me... Claro, quería una evaluación, que te digan también, claro, ¿qué te parece? Y nadie se animó a tocar nada, porque es tan íntimo y es tan privado. Claro. Que nadie se animaba a tocar nada. No, pero aparte tiene una escritura muy, muy fácil de leer. Es sencillo de leer, porque sí, es, como vos dijiste, es un diario. Entonces sí, uno lo siente hasta pareciera propio, ¿no? Lo que se va contando. Así que en ese sentido es sencillo, pero lo sencillo también es difícil de modificar, porque estás hablando vos, es tu voz, te escuchaba vos cuando lo leía, entonces es difícil poder cambiarla a algo, así que me imagino que las personas que lo habrán leído primero dijeron, esto se tiene que dejar así, y vos elegiste todo, elegiste la tapa, elegiste el título. Contanos un poco sobre el título del aprendizaje del hasta siempre. Obviamente ya sabemos de qué se trata, pero ¿cómo surgió el título? Bueno, a ver, mi formación inicial, yo soy psicopedagoga, soy licenciada en psicopedagogía, entonces lógicamente el aprendizaje es lo que la base nos atraviesa, digamos, como profesionales, y también sobre esto reflexioné un montón, porque si bien lo había estudiado, tenemos que entender que el aprendizaje no solamente se limita a lo académico, sino que aprendemos
permanentemente desde que nacemos hasta el último día de nuestra vida. Entonces, bueno, este aprendizaje, digamos, del hasta siempre, bueno, tiene que ver con el entender también que quienes ya no están en este plano, digamos, siguen estando. Y permanentemente nos siguen acompañando. Me quedó sonando una palabra de un mensaje que leíste hoy, que es el de Eva, si no me equivoco, que hablaba del tiempo. Y justamente tiene que ver con eso. O sea, nosotros estamos ahora un tiempo en este tránsito, en este momento de vida. Y justamente creo que lo que no valoramos y lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo. Ese tiempo que podemos dedicarnos a otro y que podemos dedicarnos a nosotros mismos es lo más preciado que tenemos y lo que no vuelve. Estos 5 minutos que empezó la nota ya no vuelven nunca más. Te juro. Entonces es saber ponerle la importancia a cada persona y a cada cosa, porque no vuelve. Y eso es fantástico, y poder entenderlo. Lamentablemente a veces te tienen que tocar situaciones muy extremas para que dimensiones esa importancia. Pero bueno, yo no puedo más que agradecer también. Lamentablemente ha sido todo muy duro y sigue siendo, y son cosas con las que uno tiene que vivir siempre. Y día a día debe ser como... Día a día, y hay momentos, y hay fechas, y hay situaciones, claro. Y hay recuerdos, pero bueno, también eso, entender que quienes se fueron de este plano siguen viviendo permanentemente en nuestro corazón y en los recuerdos de los momentos que vivimos. Uh-huh. Pero para tener esos recuerdos tuvimos que haberle dedicado tiempo. Uh-huh. Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces hasta siempre es en realidad, porque de alguna manera, aunque la presencia ya no sea igual, siempre yo siento que nos está acompañando. Por eso es el aprendizaje del hasta siempre. ¿Y consideras que puede llegar de ser como un libro tipo de autoayuda, o que puede colaborar con duelos a otras personas? ¿Es tu afán también ese, en parte? Y yo creo que sí. O sea, yo creo que de alguna manera entendí y entiendo que uno de los propósitos... Creo que uno de los propósitos míos en esta vida es poder acompañar a personas que estén atravesando distintas situaciones de duelo. No solamente por el fallecimiento de alguien, o sea, duelamos todo el tiempo. Uh-huh. Duelamos una amistad que por ahí se termina, duelamos una separación, duelamos cuando vamos perdiendo funciones cognitivas por la edad o por algún accidente y tenemos que volver a aprender nuestra nueva condición. Todo eso son duelos. Uh-huh. Entonces, poder entender desde ese lugar, creo que sí. Y para mí fue realmente, como te decía recién, fue algo terapéutico. Y me pasó de encontrarme, como te decía hoy, con diferentes tipos de lecturas que en su momento y en mi proceso me acompañaron. Y creo que la lectura de este libro puede ayudar a las personas, sí, en diferentes momentos que estén viviendo. Todos en algún momento de nuestra vida atravesamos diferentes tipos de duelo. Y creo que por ahí algo así como bien extremo tiene que ver con la muerte, porque la persona deja de estar en este plano. Y creo que sí, creo que puede ayudar. He tenido muy buenas repercusiones de las personas que lo leyeron. Y yo me siento muy útil de poder acompañar en ese proceso a las personas. ¿Y las niñas? Bueno, mis hijas... También ayudas en su proceso, me imagino. Sí. ¿Cómo lo viven? Porque son pequeñitas. ¿Cuántos años tienen ellas? Victoria cumple 9 en una semana y Candela tiene 15. 15 y medio, sí. Son seres fantásticos. La verdad es que... Ahí vive él también, ¿no? Un poco. Sí, totalmente, son increíbles. Candela fue su hija del corazón. Candela tiene su papá biológico y Juanjo fue su papá del corazón. Realmente generaron un vínculo increíble y algo que yo cuento en el libro, acá voy a spoilear un pedacito. Tiene que ver con eso. Algo que me enamoró y que me cautivó de él fue su capacidad de entrega y de querer
tanto a una personita que no era su hija biológica. Hay una parte del libro que vos decís como que estuvo con las dos, ¿no? Cuando se enamoró de vos, se tuvo que enamorar de tu hija también, ¿no? Claro, o sea, una mujer que ya tiene hijos, ya viene con una historia que quien se atreve a acompañar debe aceptar así, porque si no, no puede formar parte de esa familia, digamos. Así que bueno, el proceso de Cande por un lado es doloroso por ese lado. Él fue muy importante en su vida, tuvo mucha influencia en sus gustos musicales, en su forma de ser, fue muy influyente. Y bueno, y con Vicky, una de las cosas que a mí más me preocupaba siempre era el tema de los recuerdos, porque Vicky tenía 6 años cuando él falleció, era muy pequeña. Sí. Gracias a Dios hay muchos videos de momentos que capturaron momentos, hay muchas fotos, y permanentemente quienes la rodeamos le ayudamos a recordar o le contamos historias como para que ella también pueda tenerlo presente en los recuerdos. Pero bueno, lógicamente hay fechas, justamente hoy decíamos, bueno, el domingo, el Día del Padre, son temas que se hablan en la escuela, los compañeritos, por ahí hoy ya no se hace como el regalito, pero sí se trae a memoria. Entonces bueno, lógicamente son días por ahí más complejos. Igual yo no dejo de sorprenderme la madurez y la manera que tienen los niños de entender y de resolver muchas cosas para las que los adultos le damos tanta vuelta muchas veces. Entonces bueno, es aprender a mirar y a descubrir el mundo desde otro lugar y tratar de acompañarlas a ellas en ese proceso. Una cosa es también la Silvina profesional, otra cosa es la Silvina mamá, que eso también es necesario aclarar, porque bueno, uno también como padre constantemente tiene dudas si por ahí la estás pifiando, si estás haciendo bien, pero bueno, uno trata de hacer lo mejor que puede y con el amor más grande del mundo a los hijos. Bien, dijiste que empezaste a valorar más el tiempo. ¿Qué otras cosas empezaste a valorar más? Y también dijiste que había ciertas actividades como que empezaste a encontrar nuevas actividades que, no sé si para ocupar el tiempo, para valorar algunas otras cosas, pero ¿qué fue esas otras cosas que fuiste descubriendo después de esta situación? Con respecto a las actividades, me pasó que necesité empezar a conectar más conmigo misma. Bueno, mucho tiempo trabajé como docente. Amé la docencia. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Eso lo dejaste? Sí, amé la docencia. Fue una faceta que yo no me imaginé, una de las tantas que no me imaginé. Porque me acordaba verte constantemente en el colegio. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque fui priorizando otras cosas. Okay. Fui priorizando otras cosas y fui descubriendo otras cosas en todo este camino también. Fue algo que me encantó. En el momento en que me fui a estudiar, siempre lo cuento, cuando trabajo orientación vocacional, yo cuento que yo empecé psicopedagogía porque era una tecnicatura. Y la posibilidad que yo tenía de estudiar era ir a Posadas. No había otra posibilidad en ese momento, entonces tenía profesorado en psicología o tecnicatura en psicopedagogía. ¿Quedaste en Montoya igual que yo? En Montoya, y como yo no me veía profesora, yo decía, no voy a ser profesora nunca, no me gusta, imagínate. Entonces entré en la tecnicatura porque dije, bueno, no me veo profesora. La cuestión es que cuando terminé de estudiar, todavía me quedaban unas materias por rendir. El primer trabajo que conseguí en Posada fue de profesora. La vuelta de la vida, ¿no? Y no podía decir que no. No, aparte de una fuente laboral. No, y aparte recién terminaba, claro, o sea, se terminaban los víveres, todo, chao, sí o sí. Bueno, y empecé a descubrir que me encantaba enseñar. Cuando vuelvo al Dorado, también lo primero que consigo, y gracias a Dios, fueron horas como profesora. Cada vez fui tomando más horas y me encantó la docencia. Después en el superior también me encantó porque la llegada que uno tiene también con los alumnos. Y bueno, yo siempre en toda esta cuestión emocional, porque fue la cuestión con la que siempre me fui especializando, entonces siempre buscando ese lado más humano, no sé, me apasiona la docencia.
Pero bueno, después la vida me fue llevando por otros caminos. Y bueno, y en esta búsqueda, como te decía hoy, de qué actividades, busqué actividades que me conecten más conmigo misma. Y buscar qué me hacía bien a mí. Bueno, y así descubrí la meditación. Entonces me iba yo a tomar clases de meditación que me ayudaron un montón, porque uno también lleva momentos donde está sobrepensando un montón, y en el meditar descubrí que uno puede manejar los pensamientos. Y así también después yo me capacité y me recibí como instructora de meditación, también como herramienta para poder brindar a otras personas. Me iba a hacer Reiki, empecé a buscar en terapias alternativas, porque me pasó que cuando toqué fondo, todos tocamos fondo en algún momento, ¿no? Cuando toqué fondo, empecé a tener problemas. Lo que comía me hacía mal, tipo problemas intestinales. Lógicamente, lo primero que pasé a hacer, bueno, todos los chequeos médicos, ecografía, todo, no tenía nada. Entonces, bueno, uno de los buenos médicos que me tocó encontrarme me dice, mira, acá no hay, físicamente no hay nada. Y me dice, ¿vos pasaste alguna situación de estrés? Casualmente fue uno de los médicos que había estado en la terapia. Sí, le digo, y ahí cuando le cuento, se acuerda de mí, se acuerda de la situación, y me dice, bueno, evidentemente todo esto es emocional. Me dice, bueno, charlamos un rato, y bueno, y ahí automáticamente empecé con mi búsqueda. Lógicamente, aparte necesité en su momento psiquiatra, mi psicóloga sigo hasta el día de hoy, no sé si algún día la voy a poder dejar. Y bueno, y como te digo, Reiki, después también estudié yo Reiki, o sea, todas las herramientas que a mí no todas, pero muchas de las herramientas que a mí me sirvieron, busqué capacitarme como para poder brindarlas también. Y el estudiar entonces también, ¿no? Como, o sea, bueno, como te digo, pues seguí la especialización. Claro, bueno, es que constantemente, viste que creo que es una característica mía, siempre fui muy curiosa y siempre quiero saber más, entonces permanentemente esto de, bueno, y poder tomar herramientas que me sirven para poder brindarlas también, ¿viste? Esa necesidad de poder compartirlo de alguna manera, que yo creo que es lo que nos hace humanos y que es lo que nos hace aprender todo el tiempo, estamos aprendiendo del otro, en este feedback constante del diálogo, de la escucha, de la lectura, como te decía hoy, todo el tiempo estamos aprendiendo. ¿Alguna vez te enojaste con la vida? Sí, ¿con también Dios? También pasé. ¿Pasaste por ese proceso de enojo? Pasé por el enojo. ¿Y cómo fue salir del enojo? Porque hay gente que se queda con el enojo, ¿no? Mi enojo, ¿sabes qué, Mati? Mi enojo duró poco. Ajá. Creo que de por sí soy una persona de enojar. Me enojo, pero no me dura mucho el enojo. Soy las mías. Y por ahí el enojo capaz que lo canalicé, como te digo, físicamente, claro. Lo canalicé más así. Pero inicialmente lo que pasa es que, aparte al principio, que fue donde yo estuve más enojada, al principio parecía como estar viviendo en una historia surreal, que algo, una película, algo. Ah, exactamente. No, ¿te acuerdas la pandemia que parecía que estábamos? Bueno, fue como algo así, como sentir que estaba en una película y que en cualquier momento me iba a despertar y que todo solamente iba a ser un mal sueño. Entonces mi enojo creo que fue más que nada ese primer tiempo. Con Dios no me enojé, pero sí me enojé con personas. Sí me enojé con personas que por ahí es como que volqué inicialmente ahí la responsabilidad, ¿no? Y después, bueno, con el tiempo uno va entendiendo que el plan es divino y que nosotros simples mortales no llegamos a entenderlo. Pero es mucho más grande y que todo lo que pasa realmente tiene un sentido aunque uno no lo pueda entender. No sé si meterme en este tema, pero el tema judicial, digamos, ¿eso se puede hablar? Prefiero que no. Ok. Entonces te pregunto, ¿qué de todo esto, no? ¿Qué lección te deja la vida, aparte de disfrutar el tiempo? ¿Conocerse a uno mismo? ¿Seguir? ¿Conectar con personas? No sé.
creo que en el libro hasta me quedo corta con todo lo que sigo aprendiendo. O sea, el libro son como los primeros grandes aprendizajes que tuve, pero no dejo de maravillarme de las situaciones, no dejo de maravillarme de las personas, no dejo de maravillarme, como te decía hoy, de cuestiones, ¿sabes qué? Encontrar el valor en las cosas muy, muy sencillas. En el día a día, en el despertarte y poder ver cómo está amaneciendo. Primero, poder despertarte. Segundo, salir de tu casa, salir de tu casa. Maravillarme con el amanecer, aunque sea un sol o aunque sea un día de lluvia. De lo simple. Y desde ahí el disfrutar el tiempo, el disfrutar los momentos, el disfrutar las personas, las situaciones, una buena charla. Mis amistades, Mati, o sea, son mi red de contención. También son hablaste de tu mis mamá. Amigas, sí, mi madre, mis amigas, personas fundamentales de acompañamiento en todo este proceso. Me ha pasado con mis amigas, lógicamente, ¿no? Fíjate, conservo amigas de toda la vida y amigos que fui haciendo en el camino, ¿no? Pero nos pasaba que, lógico, cada una con nuestros hijos chicos y qué sé yo, pasaba a veces, no sé, 1 mes, 2 meses sin que nos veamos. Y todo esto que nos pasó a mí, porque no solamente me pasó a mí, sino que nos pasó a todos los que nos conocían, nos hizo valorar esto del tiempo. Y a hoy tenemos sí o sí un día a la semana que nos juntamos y lo necesitamos. Y después este tiempo, como te digo yo, con las amistades en general, yo soy muy amiguera. El tiempo con mi madre, el tiempo con los afectos, la charla sentida realmente. Bien, vamos a nombrarlas, ¿te parece? A esas amigas de fierro. ¡Ay, tengo miedo de olvidarme de algunos porque son muchos! A todas esas amigas, entonces. A mamá. Saludo a mamá, entonces, que estuvo ahí seguramente. Las madres siempre están ahí en los momentos más difíciles. Mi mamá siempre está. Lo aprovecho para mandarle un beso a mi mamá. No sé si me estará escuchando, pero le mando un beso a Yoli también. Mi mamá siempre está. En el momento que fue el accidente, ella estaba de viaje. Sí, lo leí. Estaba llegando al otro día. Y Juanjo fue para ella un hijo. Así que también lo sufrió y lo sufre un montón. Pero es incondicional conmigo, con mis hijas. La que siempre está ahí, al pie del cañón. Y bueno, mis amigas, por favor, si me olvido de alguien, no sé, no. Porque la lista es larga. Pero bueno, Nika y Nati, que son las chicas que te contaba del grupo que sí o sí nos juntamos una vez a la semana. Mi amiga del alma, Sandra, que del barrio, digamos. Mi amiga María de Jesús, que en el libro todos los nombres que están son cambiados. Ajá. Los únicos nombres que no están cambiados son los de mis hijas, porque ellas me pidieron que querían aparecer con sus nombres. Todos los otros nombres están cambiados. Entonces, si buscan amistades mías ahí, no las van a encontrar. Okay. Están todos los nombres cambiados. Ceci es una persona que en todo el tiempo es muy, muy, muy especial. Ella, en ese tiempo, porque uno vive con tanto estrés que no tenés tiempo ni siquiera de responder los mensajes. Y la gente, lógicamente, quiere saber cómo está, si hubo una noticia, si hubo algún avance. Viste, la terapia intensiva es realmente una montaña rusa. Puede estar bien en un rato y mal a los 5 segundos. Bueno, y Ceci solamente me mandaba un corazoncito. Te juro que ese corazoncito, Mati, era el sentir, estoy acá con vos, no te quiero invadir, claro, pero no hace falta decirte nada. Nada. Es eso. Con eso estoy. Estoy ahí, sabés que estoy. Sí, Lore, después tengo un grupo que nos juntamos siempre a comer, algunos más amigos que otros, pero también fue un buen grupo de amigos y conocidos que me dio la escuela.
Uh-huh. ¿La del colegio o no? Sí. ahí conozco un par. Sí, sí, sí. Lore. Lore. Okay. Lore. Bueno, Ceci está en ese grupo uh-huh. también. Sí, la conozco también. Ajá. Es que todas las personas son conocidas. Carla. Me pongo nerviosa y me empiezo a olvidar porque es mucha gente. Y después hay mucha gente a la distancia también. Claro. Que por más que no esté acá en El Dorado viviendo, pero que sí estuvo muy presente, porque en algún momento de la vida nos cruzamos y estuvieron muy presentes en los momentos de mucho dolor y siguen estando muy presentes también hoy, a pesar de la distancia. Mi amiga Loreta, mi amiga Evelyn, mi amiga Ale, gente que fui sumando, como te digo, hay mucha gente que tengo de toda la vida que me acompaña y gente que fui sumando por el trabajo, por la escuela, por las nenas, que uno también se va haciendo nuevas amistades, bueno, así que, y hoy, hace 1 año y pico, estoy trabajando en el Hospital Samic como psicopedagoga, atiendo y hago evaluaciones a mayores de 14 años. Uh-huh. Entonces estoy más que nada abocada a todo lo que es adultos, que también es una parte donde yo ya me había especializado antes, evaluación neurocognitiva para adultos. Entonces eso lo estoy pudiendo volcar hoy y es un lugar donde me gusta mucho trabajar. Se encuentra mucha necesidad, mucha falta, y bueno, toda esta parte humana me llena un montón, y bueno, y ahí también voy ahora haciendo nueva gente, nuevos conocidos, pero bueno, en ese momento particular todavía no formaban parte de mi vida y seguramente me estoy olvidando un montón porque encima tengo muchas amigas mujeres, tengo muchos amigos varones que no nombré a ninguno de los varones, pero sí. Una amiguera, sí. Que bueno, los amigos siempre salvan y siempre están. Sí, los amigos son la red de contención fundamental. Le mando un saludo a Chaque, mi amigo también que está ahí, justo me escribió, así que le mando un beso. Y a todos mis amigos, pero él justo me escribió ahora, así que le mando un beso, no sé si nos está escuchando. ¿Cuánto tiempo duró desde que fue el accidente hasta que finalmente culminó con ese hecho trágico, digamos? ¿Fueron muchos días de...? Mira, fueron exactamente 21 días. 21 días, 3 semanas. Exactamente 21 días. El accidente fue un viernes y falleció un viernes. Y fíjate qué paradójico, ¿no? Porque cuando uno habla de generar hábitos, se habla siempre de los 21 días. Y eso también es una de las cosas que por ahí yo reflexionaba después, ¿no? Cómo esos 21 días finalmente yo los terminé viviendo como un regalo. Es distinto cuando es algo totalmente repentino. En este caso fueron 21 días donde, si bien en ningún momento él despertó, pero sí yo estoy segura y hubo evidencia de que me escuchaba, de que sabía lo que yo le estaba diciendo. Entonces fue el poder ir despidiéndome quizás de alguna manera, por más que uno todo el tiempo uno tiene la esperanza hasta el último momento donde te llaman y te dicen acá se terminó la carrera. Y esa llamada también de ese número extraño que decís, uy. Es que esa noche cuando me dijeron llamaron del hospital y en realidad ese día yo ya lo viví diferente. Hay cosas que uno ve, que uno siente. Y bueno, y como te digo, fueron exactamente 21 días. 21 días donde nos pudimos ir despidiendo de alguna manera y 21 días donde nuestra vida con mis hijas ya tuvo que cambiar totalmente en cuanto a organización, en cuanto a tratar de seguir medianamente con la vida, porque la vida sigue, el mundo sigue girando y es uno el que tiene que buscar la forma de acomodarse para seguir. Me gusta que ponés fragmentos de temas de canciones, eso está muy bueno, a la lectura muy amena, ¿no? Porque vas con tu relato y por ahí, no sé si te pasaba que escuchabas justo un tema y como que la letra exacta para ese párrafo, así que te lo agradezco por eso, porque amena la lectura también. Para ir cerrando, ¿qué le dirías si pudieras decirle algo? ¿Qué le dirías? ¿A él? Le digo todas las noches. ¿Qué le decís? Le pido que nos siga acompañando siempre,
en muchas situaciones donde no sé por ahí bien cómo resolver, porque es difícil. Una de las cosas más difíciles es sentir que hoy las decisiones, de muchas decisiones, solamente recaen en mí. Uh-huh. Antes todo lo podíamos dialogar, todo lo conversábamos, todo lo poníamos sobre la mesa para tomar las decisiones, y hoy esas decisiones decaen solamente en mí. Entonces eso, muchas veces señales que sentir que está y recibo, siento que está, siento que me escucha, siento que me acompaña. Se viene el aprendizaje, bueno, lo muestro al stream, ¿se viene el aprendizaje del Hasta Siempre 2? ¿O hay otro libro en mente? ¿Tenés ganas de seguir escribiendo? Mira, me pasa que encontré en el escribir una manera de canalizar. Entonces sí me pasa que hoy busco escribir. No sé cómo se llamará, no sé si llegará a publicarse, no sé. Es más, el aprendizaje del Hasta Siempre está bien pulidito, lo real y crudo uh-huh. está en mi computadora. Uh-huh. Pero bueno, lógicamente tuvo que pasar por un proceso de pulido de muchas cosas. Esto que decías hoy, ¿hubo enojo? Sí hubo, y en esos primeros escritos estaba toda la broma. Sí. Así que sí, yo encontré en el escribir una manera de canalizar, así que sí, sigo escribiendo. Y empiezo a entenderme despacito escritora, porque todo esto que pasó después del libro también es algo que yo no dimensioné. O sea, para mí siempre fue una ayuda para mí decir, bueno, capaz que a alguien le pueda servir. Pero llegar a la feria del libro, bueno, esto, el tema de la radio, el tema de la feria del libro en Buenos Aires. Sí. ¿En serio estuviste allá? Sí, sí. Rápido, ¿cómo fue esa experiencia así breve? Perdón, no sabía eso. Sí, estuve. La misma editorial nos convocaba a quienes publicamos libros con ellos a firmar nuestros ejemplares en la feria del libro de Buenos Aires. Y bueno, me anoté, porque tenías que anotarte en determinado día, te daban los días, te daban los horarios. Me anoté, me convocaron, conseguí ayuda para poder viajar, viajé y estuve en la feria del libro. Fue fantástico, fue un mundo qué lindo, sí, increíble, fue fantástico, un sueño estar ahí hablando con otras personas que también escriben. Bueno, el lunes me van a hacer otra nota de una radio de Buenos Aires, de una chica que conocí, se llama Silvina también, estaba presentando su libro, firmando los ejemplares en el mismo horario que yo, uh-huh. y tiene un programa de radio, y bueno, me quiere hacer una nota, así que el lunes estaré con ella. Así que fue conocer otra vez un montón de gente y volver a maravillarme de cómo una cosa va llevando a otra y va desencadenando. Y esto, la verdad es que las palabras, uno no tiene idea, y con la radio pasa lo mismo, no tenés idea hasta dónde estás llegando. Tal cual. Es fantástico, es mágico. Así que estás de gira en gira, podríamos decir, de radio en radio. ¿Te voy a hacer con Mónica, puede ser? Con Mónica estoy todos los jueves. Tenés un espacio. Sí, qué bueno, mandale saludo a Mónica entonces. Muchas gracias. La quiero muchísimo. Estuvo con nosotros entonces la escritora, psicopedagoga, entre otras cosas también, con su libro entonces El aprendizaje del Hasta Siempre. Supongo que te escriben a vos para conseguirlo. Sí, también. Si alguien quiere me puede escribir a mí, yo se le paso el contacto, pues si no, ¿dónde se consigue? Están en Librería San José. Ajá. En Tienda Holística sobre Calle Esperanza, y en Piedra Libre Joyas, o con vos o conmigo. Dale, entonces, El aprendizaje del Hasta Siempre, Silvina Urbané con nosotros. Fuerte el aplauso para ella. Muchísimas gracias, Silvina.